Buenos días a todos. Primero, muchas gracias por venir. Sé que son malas fechas, los que estamos en consejos de departamento profesorado, los alumnos estáis en exámenes. Bueno, agradezco el esfuerzo por haber venido. Y nada, yo creo que merece la pena, es decir, os va a gustar la charla de hoy. Simplemente lo voy a hacer muy corto, porque sobre todo te he tocado de la garganta. Dejadme que haga una cuña de la semana que viene. Tenemos una jornada, de hecho es el tercer encuentro nacional ya que organizamos en el marco de la Cátedra Fundación CUAES, que dirijo, soy David Moratal, director de la Cátedra Fundación CUAES aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y la semana que viene, el jueves, durante todo el día, empezará a las 9 de la mañana en el edificio de enfrente, en Agrónomos, de hecho, tenemos el tercer encuentro nacional sobre ciencias ómicas en el sector agroalimentario. Es una jornada entera que vienen ponentes de toda España y yo creo que si os interesa el campus es muy interesante. Os invito ya, estáis todos invitados. Y bueno, pasando al seminario científico que tenemos hoy es el segundo seminario científico que tenemos en el marco de la cátedra. Y tenemos el gusto y el placer de tener hoy aquí entre nosotros al doctor Xavier Vendrell. Xavier Vendrell viene de Sistemas Genómicos del Grupo Stires y es el responsable de la unidad de genética reproductiva de Sistemas Genómicos. Él nos va a hablar sobre matching genético, como ahora nos contará. Y bueno, sí que os animo después de la charla de Xavi, que si tenéis cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier curiosidad, que aprovechéis, porque además Xavi es casi un hombre del Renacimiento, aunque biólogo tiene conocimientos muy variados, con lo que bueno, seguro que os podrá responder muy amablemente. Muchas gracias por venir y nada, damos paso a Xavi. Nada, muchas gracias, David. Pues nada, yo os voy a hablar sobre una nueva visión de los estudios genómicos, genéticos, que hay ahora asociada a lo que llamamos el proyecto reproductivo, la preparación para tener hijos. Antes que nada vamos a intentar contextualizar dónde nos vamos a mover, porque la genética es muy amplia, la genética son muchas cosas. Nosotros nos dedicamos en concreto a una parte de la genética que es la genética reproductiva. Esto tiene una entidad propia y si tuviéramos que definirla, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Sociedad Europea de Genética la definen, y es lo que utilizamos todos los días, como aquella parte de la genética que estudia la relación entre el genotipo y la reproducción. Es decir, cómo somos genéticamente y cómo eso afecta a nuestra capacidad para tener hijos sanos, para tener hijos con enfermedades. En principio estudiamos cómo se transmite el material genético, las anomalías de este material genético, cómo afectan a nuestra capacidad reproductiva, así podremos tener hijos o no, cómo se transmiten alteraciones genéticas a nuestros hijos y, por último, modificaciones epigenéticas. Ese sería un poco para ponernos a todos en contexto. Vamos a pensar ahora todo el rato en reproducción. Es tan importante que incluso sociedades científicas a nivel mundial, incluso entidades políticas y de todo tipo, gobiernos, han publicado ya la necesidad que existe de que haya una interacción potente entre las unidades de reproducción asistida humana y la genética. Y de hecho han publicado documentos de consenso que son súper importantes. Yo aquí traigo los tres más citados, pero bueno, son los grandes consensos acerca de la relación, voy a decir, la necesidad de una interacción entre la reproducción asistida y la genética. Hoy en día eso ya no podemos evitar hablar de genética cuando hablamos de reproducción. Si hiciéramos una visión muy simple del proceso reproductivo, el proceso reproductivo es esto: una pareja que genera un embrión, la mujer se embaraza y nace una persona. Ese sería un poco visto así rápido. Pero desde el punto de vista de la genética lo podemos dividir en diferentes aspectos. Por una parte, todo lo que ocurre antes de la implantación sería la genética preimplantación. Todo lo que ocurre durante el embarazo sería la genética prenatal. Y luego ya tenemos la genética postnatal, todo lo que pasa cuando ya el individuo ha nacido. Nosotros nos dedicamos a esto. De hecho, de broma en la empresa, cuando hablamos decimos, la mujer está embarazada, digo, pues eso ya a mí ya no me toca, ya no es de mi negociado, eso ya es otro departamento. Porque una vez está embarazada, el concepto cambia, lo que se puede hacer con esos fetos cambia, incluso a nivel intelectual, cómo abordamos el diagnóstico no tiene nada que ver. En genética reproductiva pensamos de otra manera, podemos actuar sobre las parejas, que sería el estudio preconcepción, los gametos, el ovocito y el espermatozoide, o podemos actuar directamente sobre el embrión antes de implantarlo. Como digo, una vez está implantado, ya no es de mi negociado, yo ya no puedo hacerle nada a esa pareja, el embrión ya está en marcha. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esta parte, de la genética preconcepción. ¿Qué podemos hacer en aquellas parejas
que están planteando tener descendencia. Ese sería lo que nos vamos a centrar. ¿Cuál sería el objetivo? Dos objetivos. El primero, el embarazo, que la mujer se consiga embarazar. Ese sería un poco nuestro primer objetivo. Y el segundo, que la descendencia sea sana. Eso sería una manera muy simplista de verlo, pero en realidad es lo que nosotros perseguimos, que las parejas tengan hijos y que los hijos vengan bien. Ese sería un poco... Pero cuando decimos sana, y ahí es donde ya vamos a centrarnos todavía más, ¿sana de qué? De todo. O sea, podemos tener hijos sanos de todo, eso no puede ser, eso no existe. Sana de lo que tienen sus progenitores, porque a lo mejor la pareja ha ido a un centro de reproducción asistida, que eso nos pasa mucho. Si han ido a un centro de reproducción asistida es porque algo falla. A lo mejor tenemos hijos, pero también son infértiles el día de mañana, con lo cual eso se puede considerar sano. Tendremos que redefinir el concepto de salud. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, son otras cosas. Sana de enfermedades genéticas, de enfermedades congénitas, de enfermedades hereditarias, epigenéticas, adquiridas. Claro, las enfermedades son muchas y muy variadas. Algunas tienen que ver con la genética y otras no. ¿Cuándo queremos que sea sana nuestra descendencia? ¿Nada más nacer o todo el rato? ¿Queremos que sea sana toda la vida? Eso no puede ser. Hay enfermedades que aparecen en la edad adulta y que podemos incluso investigarlas en los embriones, incluso en los gametos, en los óvulos y en los espermatozoides. Vamos a ver cómo nos pueden ayudar los estudios genéticos a obtener estos objetivos de embarazo sano. Desde el punto de vista de la genética, decimos que tenemos tres tipos de análisis genéticos. Los análisis genéticos de diagnóstico. El diagnóstico nos permite confirmar un fenotipo. Tenemos un individuo, una persona que tiene algo y tenemos que ponerle nombre a eso que tiene. Tenemos que dar un diagnóstico. Ahí valdrá todo. Valdrá el cariotipo, valdrán los microarrays, valdrá la secuenciación masiva. Todo lo que tengamos en nuestras instalaciones, a nuestro alcance, valdrá para diagnosticar. Porque el individuo, la persona, ya tiene la enfermedad. No podemos hacer nada más que conseguir un diagnóstico que luego nos abre un campo. Podemos anticiparnos, podemos poner un tratamiento, hablar de pronóstico, etc. Luego tenemos otro tipo de estudios, los estudios presintomáticos. Esto ya son otras cosas, porque en un estudio presintomático el paciente no tiene síntomas, pero podría tenerlos. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington. Un paciente con antecedentes de Huntington no sabemos si tiene Huntington, porque no nos muestra nada, su fenotipo es normal. Estos estudios tienen a nivel conceptual un manejo muy concreto. Hay que hablar de predisposición genética, de susceptibilidad, de enfermedades de aparición tardía. Genéticamente, lo que le podemos ofrecer a estos pacientes es otra cosa en los estudios presintomáticos. Y luego tendremos un tercer nivel, que será el cribado. ¿El cribado para qué sirve? El cribado sirve para, en una población o una subpoblación concreta, por ejemplo, todas las mujeres embarazadas de más de 35 años, no tienen nada, simplemente están embarazadas, pero les hacemos un estudio prenatal, o todos los niños la prueba del talón, toda la población de niños que nacen les hacemos el diagnóstico neonatal. En realidad no tienen nada, simplemente lo que queremos es establecer el riesgo, ver qué riesgo tienen de saber si han heredado algo que les puede afectar el día de mañana. Por lo tanto, el estudio de cribado, de diagnóstico y presintomático son completamente distintos. Un poco para ir conceptualizando. El estudio que queremos hablar ahora de los progenitores sería un estudio de cribado. Nuestros progenitores, las parejas que acuden para ver el matching genético, realmente no tienen nada. Simplemente quieren saber si comparten mutaciones porque no quieren tener hijos enfermos. Entonces estaríamos en este tercer nivel, estudios de cribado. Son importantes para el estilo, porque nos pueden afectar en nuestro estilo de vida y en nuestra toma de decisiones reproductivas. Bueno. ¿Cómo se llaman estos estudios? Pues ahí hay una polémica importante que a lo mejor no está en la calle, pero en nuestros foros de expertos hay bastante movida con el tema de cómo llamamos a estos estudios. Estudios expandidos, en inglés, Expanded Carrier Screening, cribado de portadores ampliado, estudio genético de portadores, estudios genéticos preconcepción. Eso es lo que se está manejando. Ha habido un momento, una época, hace unos cuantos años, que se habló de compatibilidad genética. Es muy importante que desterremos este concepto. Es decir, la compatibilidad genética existe porque somos todos de la misma especie. Eso es lo que nos define como especie. Nosotros no nos podemos reproducir con un chimpancé porque no somos de la misma especie. Entonces, hubo gente hace unos años que habló de estudios de compatibilidad para ver si una pareja era genéticamente compatible. Todos somos genéticamente compatibles si estamos entre nosotros en la misma especie. Luego ya la cosa cambia.
Es un término divulgativo que no es clínico ni biológico. Compatibilidad es un concepto inmunológico, no es un concepto genético. Forma parte de nuestra definición de especie y puede estigmatizar a las parejas. Las parejas se veían escandalizadas porque decían, me ha dicho el médico que no somos compatibles genéticamente. Claro, sí que sois compatibles, lo que pasa es que tenéis un riesgo de tener un hijo defecto o no, pero compatibles sois, porque sois de la misma especie. Y mejor hablaremos de riesgo genético. Esto lo digo, a lo mejor ahora ya no es tan importante, pero hubo una época que había verdaderos debates en cómo llamamos este tipo de estudios. Bueno, nosotros lo llamamos estudios genéticos preconcepción, somos más descriptivos. Son los estudios genéticos que hacemos antes de la concepción, cuando la pareja todavía no tiene hijos. Vamos a definirlos de manera formal, para que todos tengamos un poco clara la idea. Definición: son estudios genéticos o genómicos dirigidos. ¿Qué significa dirigidos? Dirigidos es que no vamos a estudiar todo el genoma, vamos a estudiar algunas enfermedades, a ver si somos portadores de algunas enfermedades, no de todas. ¿Cuáles? Las más graves, las más comunes, las más frecuentes. Realizado en los futuros progenitores biológicos, es decir, se tendrá que realizar en los dos miembros de la pareja, hombre y mujer. Biológicos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos progenitores biológicos? Porque hay parejas donde acuden a la donación de óvulos. Entonces, ¿a quién habrá que estudiar? A la donante de óvulos, no a la mujer, que no aplica en este caso. Y al revés, hay parejas que van a la donación de semen, habrá que estudiar al donante que aporta el semen, no al marido que no aporta nada en este caso. La finalidad: establecer el estatus de portador o no portador de determinadas enfermedades, que serán enfermedades recesivas y enfermedades ligadas al X. Ahora explicaremos lo que es eso. No son estudios de diagnóstico. Por eso hacía hincapié al principio de una cosa es el diagnóstico, otra cosa es el cribado. Esto no es un diagnóstico. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes no tienen nada. Nuestros pacientes somos nosotros. No sé si alguno tiene algo, pero cuando acuden a estos estudios, el paciente no tiene ningún fenotipo claro. Simplemente quiere saber de qué soy portador con mi mujer, o al revés. Vale. Permite establecer el riesgo genético para la descendencia. La idea es detener la transmisión de estas enfermedades genéticas. ¿Esto es nuevo? Pues no, esto no es nuevo, esto de hecho es viejo. En los años 70, los judíos azkenazis, que es una subetnia dentro de la etnia judía, obligaban, y continúa siendo así, a todas las parejas que fueran a casarse a hacerse un estudio genético, porque los judíos son muy endogámicos, en concreto esta subetnia, los judíos azkenazis, y tenían acceso a la tecnología y al dinero, era una etnia, en este caso, con capacidad económica, y decían, no, todas las parejas que tengan que plantear el matrimonio, luego de la reproducción, es obligatorio que se haga un estudio genético. Y se estudió por primera vez a gran escala la enfermedad de Tay-Sachs. Es una enfermedad metabólica grave que es muy prevalente en la etnia judía. Querían exterminar y de hecho hoy en día existen paneles genéticos exclusivamente dirigidos a los judíos azkenazis. Incluso en Estados Unidos, en los años 90, el gobierno americano ya propuso el estudio masivo de toda la población para la fibrosis quística antes del nacimiento. Y el eslogan era esa, es su elección. Existe una técnica que te permite saber si eres portador de la fibrosis quística. Si quieres hacértela, te la haces, pero si planteas tener hijos, esto se puede hacer, son estos programas nacionales. La fibrosis quística es muy común. 1 de cada 20 personas de la población general es portadora de una mutación de la fibrosis quística. Si se juntan 2 portadores, pueden tener un hijo enfermo, es una enfermedad recesiva. Por eso estos programas. Con lo cual, la idea de un cribado genético preconcepción no es una modernidad, no es una cosa moderna de ahora. El concepto ya existía hace muchísimos años. Lo que sí que es nuevo es por qué lo hacemos ahora. ¿Y por qué lo estamos haciendo ahora? Básicamente por 2 cosas. Primero, porque desde el año 2003 conocemos la secuencia completa del genoma humano. Es la primera vez en la historia de nuestra especie, en la historia de la humanidad, esto suena muy, que tenemos acceso a toda la secuencia completa del genoma. Y tenemos además las herramientas para leerlo, que son los microarrays de ADN y las técnicas de secuenciación masiva. Esto no había pasado nunca. Incluso cuando los judíos lo pensaron, ellos trabajaban con las técnicas de PCR, incluso técnicas de electroforesis más antiguas. Pero ahora tenemos la secuencia del genoma humano y tenemos la lupa para leerla, tenemos las 2 cosas. Con lo cual, por primera vez, podemos acceder a una cantidad impredecible de información genética en un único análisis, en un análisis de sangre o en un análisis de la mucosa bucal, de la saliva, o lo que sea.
Esto sí que es una novedad. Se estima que tenemos unos 24.000 trastornos que tienen una herencia genética, es decir, son muchísimas enfermedades. Unas 10.000 son monogénicas. Monogénica significa que la causa es un gen. Solo con que tengas una mutación en un gen puedes tener o transmitir la enfermedad. Por eso se llaman monogénicas. Hay unas 1.300 enfermedades monogénicas que son recesivas o ligadas al X. Recesiva significa que los dos miembros de la pareja tienen que ser portadores para tener un hijo enfermo, y ligada al X es que las mujeres son portadoras y pueden tener hijos varones enfermos. Pues esos dos grupos, que son los que no dan la cara, porque una mujer portadora de una ligada al X es completamente asintomática en la mayoría de los casos. Esa enfermedad no da la cara. Y la recesiva es lo mismo, yo puedo ser portador de una recesiva, que de hecho lo soy seguro, porque todos somos portadores. Entonces, no da la cara, la enfermedad en mí no da la cara. Si me junto con otra portadora, ahí sí. Afectan a 3 de cada 1.000 nacidos, que es mucho. Cerca del 40% de las urgencias pediátricas se debe a enfermedades de base genética, es decir, no son enfermedades adquiridas, son enfermedades heredadas. Esto hace que 2 de cada 100 parejas tienen un riesgo potencial de tener una enfermedad, un hijo con una enfermedad de este tipo. Esto es lo que ha justificado la aparición de estos estudios. Es decir, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento del genoma y tenemos la casuística. Pues lo hemos juntado todo y han aparecido los estudios preconcepción. ¿Qué enfermedades podemos estudiar? Esto parece una tontería lo que voy a decir ahora, pero es muy importante porque esto mismo, la diferencia entre este tipo de enfermedades genera muchísimos problemas en el día a día. Ahora ya me voy al día a día, ¿qué hacemos todos los días? Incluso los propios prescriptores, los ginecólogos, ginecólogas, médicos de atención primaria, tienen dudas al respecto. No saben qué diferencia hay entre enfermedad congénita, genética, hereditaria, poligénica. Y eso es importante porque son los que nos van a pedir qué tipo de enfermedades tenemos que analizar. Las enfermedades congénitas, ¿qué serán? Pues como dice su nombre, congénito, con lo que naces. Tú naces con eso, es algo con lo que tú naces, se manifiesta desde el nacimiento. Las enfermedades congénitas pueden ser genéticas, pueden ser del desarrollo, pueden ser complicaciones durante el embarazo, pero no tiene por qué ser hereditario. No todas las congénitas son genéticas, eso es muy importante, pueden ser adquiridas. No todas las enfermedades congénitas, por tanto, son hereditarias. ¿Las enfermedades congénitas las podemos estudiar genéticamente? Muy pocas veces. Un trastorno, un polimalformado congénito por un problema durante el desarrollo fetal, enseguida pensamos, ¿es algo genético? Pues no. La mayoría de los trastornos de los polimalformados es adquirido, es congénito, no es genético. Esto es muy importante. Luego vienen las genéticas, estas sí que son chungas porque las enfermedades están causadas por alteración en los genes de un individuo. Estas sí que son enfermedades genéticas, modificaciones de los genes, mutaciones. La mayoría es lo que conocemos como enfermedades raras. Son enfermedades raras porque tienen muy poca prevalencia, afectan a muy poquita gente. Es muy difícil manejar estas enfermedades porque no sabemos muchas veces cómo van a ir, cómo se van a desarrollar. Tienen una serie de conceptos como es la penetrancia, expresividad, predisposición, susceptibilidad, que no sabemos por dónde nos van a salir. Son muy complejas. La mayoría, prácticamente ninguna, tiene cura ni tiene tratamiento. La genética te dice lo que vas a... Los más exagerados dicen, te dice de lo que vas a morir, pero no te lo va a curar, porque las enfermedades genéticas, la mayoría, no se curan ni tienen tratamiento. Pero no todas las enfermedades genéticas son hereditarias. El síndrome de Down, un niño que nace con un síndrome de Down, ¿es una enfermedad genética? Sí. ¿Es hereditaria? No. Sus padres no tienen síndrome de Down, no se lo han pasado, pero él sí que tiene una enfermedad genética. Todas las mutaciones del genoma, todas son de novo, todas, han aparecido por primera vez. Lo que pasa es que cuando aparecen se convierten en hereditarias, porque yo lo que les paso a mis hijos son mis genes, lo único que les puedo pasar, y las deudas y los genes. Las acciones más eficaces son el diagnóstico, la información familiar, la estima de riesgos y las opciones reproductivas. Estas son las enfermedades genéticas. Pero luego aparece un concepto nuevo, la herencia. Estoy convencido de que es hereditario, mi padre trató al suyo por la misma enfermedad. Esto es súper común, las enfermedades hereditarias, se transmiten de padres a hijos, las distintas generaciones. Todas las enfermedades hereditarias son genéticas, como os decía, porque todas las enfermedades hereditarias, lo que nosotros le pasamos a nuestros hijos son nuestros genes. Las enfermedades hereditarias se transmiten a la descendencia, todas. El concepto de paciente no es solo la persona que tienes delante.
es la persona que tienes delante y la familia extensa. Hay que hablar con los progenitores, hay que hacer un árbol genealógico con todos los antecedentes. El asesoramiento genético ahí es capital, eso es lo más importante, saber poderles asesorar genéticamente de lo que tienen, de los patrones de herencia, de cómo va a ir. Luego tenemos las enfermedades multifactoriales, las poligénicas. Estas enfermedades son pocas, pero son nuestras enfermedades, las más comunes en nuestras sociedades. Las sociedades occidentales tenemos todo esto, tenemos diabetes, hipertensión, asma, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, obesidad. ¿Estas enfermedades son monogénicas? No, no son monogénicas, no sabemos, no hay un gen causal. Hay, se dice, la asociación de muchos genes que están trabajando juntos, que no sabemos cómo trabajan, pero se ve que están todos actuando y hacen todo esto. Tenemos unos genes que en función del estilo de vida, de la dieta, de los tóxicos y de muchísimas otras cosas que no sabemos lo que son, hacen que cambie nuestros rasgos, nuestros fenotipos. Estas son las enfermedades poligénicas, poquitas, pero muy comunes, de herencia compleja, son más comunes en unas familias que en otras familias. Existe una predisposición o una susceptibilidad genética, pero no lo sabemos. Hay causas genéticas y ambientales, hay genotipos protectores, porque hay familias donde no hay cáncer. ¿Eso por qué pasa? Ahora mismo a estos pacientes se llaman pacientes resilientes, y hay estudios ahora muy potentes que se están haciendo desde que se ha incluido lo del genoma humano. Hay un trabajo que estudia 500.000 pacientes y hay gente que tendrían que estar muertos directamente porque tienen mutaciones patológicas y no lo están. Entonces, algo más hay que está haciendo que en esa familia en concreto haya un efecto protector. Y sin embargo hay familias donde las enfermedades se ceban, hay muchísimas enfermedades genéticas o muchísimos cánceres, algo está pasando en estos genomas, eso no lo sabemos. Por tanto, en conclusión, para acabar con esto, las únicas enfermedades que podemos analizar son estas, las enfermedades hereditarias, y esas son las que estarán incluidas en los paneles, porque todas son genéticas y lo que podemos estudiar son los genes. ¿Vale? Esta sería la primera explicación de lo que incluyen estos paneles. Luego hay un concepto muy interesante que es el origen, o sea, ¿por qué hacemos todo esto? Porque lo que queremos saber es el riesgo. Esto es lo más importante, el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo puede ser general. Nosotros, por pertenecer a la especie que pertenecemos, tenemos un genoma como lo tenemos, mutagénico, con muchas recombinaciones, tal, que hace que mutemos. Entonces tenemos un riesgo propio de nuestra especie. Pero luego, si pertenecemos a una etnia concreta, que todos pertenecemos a una etnia concreta, aunque no estemos etiquetados. Nosotros somos europeos del sur, mediterráneos. Pues por ser de esa etnia tenemos mutaciones propias. Todas las talasemias, talasa significa mar, todas las enfermedades del mar, la talasemia, las hemofilias, todas esas las tenemos por estar aquí, porque venimos de un cruce de gente que nos fuimos pasando las mutaciones y tenemos mutaciones endémicas, como los subsaharianos tienen otras, la anemia falciforme, por ejemplo, los afroamericanos. Cada etnia tiene sus propias mutaciones, con lo cual el riesgo tenemos el de la población general, el de nuestra etnia, el de nuestra familia, porque a lo mejor pertenecemos a una de esas familias donde la enfermedad tiene más casos, con lo cual empezamos a centrar más el riesgo, y luego de cada uno de nosotros. Nosotros mutamos también y tenemos nuestras propias mutaciones, con lo cual el concepto de riesgo se va un poco centrando en función de esto, la población, etnia, familia, individuo. Nosotros tenemos, ahora mismo, si no nos hemos hecho ningún estudio genético, tenemos un riesgo estimado, un riesgo teórico, lo que os decía. 1 de cada 20 es portador de la fibrosis quística. Pues ese es mi riesgo teórico. Y yo no me he hecho el estudio de la fibrosis quística, entonces no sé cuál es mi riesgo real. Es un riesgo teórico, poblacional, etnia dependiente, tal. Ahora resulta que me hago un estudio de portadores, me hago un estudio genético para ver de qué soy portador. ¿Qué me queda? Me queda otro concepto que es el riesgo residual. ¿Esto me quita todos los riesgos? No, eso me quita los riesgos más importantes, los más comunes, las enfermedades más frecuentes, las mutaciones más graves, pero me queda un riesgo residual que es remanente y es bayesiano porque no pesa siempre lo mismo. Y luego tengo un tercer riesgo, que es mi riesgo reproductivo, porque hasta aquí era cosa mía, pero cuando me reproduzco, mi pareja viene con lo mismo, con un riesgo residual también. Entonces mi riesgo reproductivo se calcula a partir de los riesgos residuales de cada individuo. Y de eso es de lo que va el estudio genético de portadores. Cuanta mayor tasa de detección tenga esto, cuando yo tengo un estudio genético de portadores más potente,
menor será mi riesgo residual y por tanto menor será mi riesgo reproductivo. Esta sería la ecuación sencilla. Un estudio con alta capacidad de detección da lugar a un riesgo residual pequeño y a un riesgo reproductivo pequeño. Un estudio barato y de poca resolución me dará un alto riesgo residual y un alto riesgo reproductivo. Por eso es importante los diseños de este tipo de estudio. No es un quitamultas que digo yo, me hago un estudio que mide 4 o 5 mutaciones y ya, no es eso. O sea, hay que hacer un estudios con gran cantidad de diseño y muchísimo trabajo dentro de estos estudios. ¿Qué dice la comunidad científica? Pues todos estos se han pronunciado, todos. La Asociación de Genetistas Clínicos Británicos, de Genetistas Moleculares, el Colegio Americano de Genética y Genómica, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Europea, todos estos, incluso la Asociación Española de Estudio de Biología de la Reproducción, todos se han pronunciado en relación con estos estudios. Cuando digo que se han pronunciado, digo que han hecho declaraciones, o sea, han hecho documentos que se llaman en inglés policy statement, que son declaraciones institucionales, guidelines, directrices, guías de buenas prácticas, cómo se tienen que hacer esos estudios. O sea, no es una cosa que nos hemos inventado, improvisada. Entonces, estos son los más importantes, el American College, el Colegio Americano, el Europeo, la ESRE, la Sociedad Europea, este es muy importante porque es el único trabajo en el año 2015 que habla a nivel multidisciplinar. Ahí hay genetistas moleculares, ginecólogos, obstetras, enfermeras, cuidadoras neonatales, es decir, todas las personas que participan en el proyecto reproductivo. Y han explicado qué tienen que incluir estos paneles y qué no tienen que incluir. Y mi faena, mi trabajo es contarlo a la población general, porque la población tiene que saber si se va a hacer un estudio genético, si cumple, esto es muy sencillo, o sea, no son grandes cosas, si cumple lo que se recomienda, o me están timando, me están haciendo un estudio cosmético, de decir, si tengo predisposición al tabaquismo, no sé qué, que eso no sirve para nada a nivel reproductivo. Puede servir a nivel personal porque quiero saberlo, por curiosidad, pero a nivel reproductivo solo sirve en realidad lo que está documentado. Y volvemos siempre a mirar hacia atrás, siempre acabamos mirando a los antiguos. ¿Qué dijeron en el año 69 de la Organización Mundial de la Salud? Ya previó, en aquel momento, ya se previó un programa de estudios colectivos. O sea, esto es muy curioso porque hablaban de examen colectivo, examen en masa, examen selectivo, examen múltiple, e inventaron el concepto de la vigilancia epidemiológica. Es decir, cuando tú tienes algo que puede afectar a la población, como pueden ser las enfermedades genéticas hereditarias, tú tienes que intentar evitar que eso ocurra. Tienes que hacer algo haciendo todo esto, un examen, una vigilancia epidemiológica. Y ahora, desde ese año, desde el año 69, es la primera vez que ya se está haciendo a nivel global, en todo el mundo. Entonces, esta gente lo que dice es, ¿cuándo podemos ofrecer un estudio genético de portadores? ¿Cuándo debería ofrecerse? Pues siempre que sea beneficioso. Por eso os decía lo de los estudios cosméticos, que digo yo. Cuando haya una ventaja desde el punto de vista de los prescriptores y de los pacientes, la ventaja aquí está clara, evitar el nacimiento de personas enfermas de enfermedades genéticas hereditarias. Cuando se pueda evitar un problema grave de salud, esa es la segunda premisa. Cuando exista una intervención, es decir, yo me hago el estudio y sé que mi mujer y yo tenemos una mutación, ¿y qué? ¿Puedo hacer algo? Si se puede hacer algo es cuando está indicado, y hoy en día se puede hacer algo. Se pueden hacer estudios de selección embrionaria y podemos seleccionar embriones libres de las mutaciones. Por eso cumplimos la premisa de existe una intervención, algo se puede hacer. O podemos hacer un diagnóstico prenatal, abortar, dependerá de cada uno. O podemos acudir a la donación de óvulos, ahora lo veremos al final. Siempre debe existir un asesoramiento genético previo y posterior al estudio, esto es capital. Hay un documento específicamente dedicado a esto, la implementación responsable de estos estudios, y lo dicen claramente, el tiempo de cuándo ofrecer un carrier screening es cuando se programa el embarazo. Cuando una pareja, yo estoy seguro que nosotros, esto nos suena muy raro, ¿no? Es todo muy nuevo, pero las generaciones que vienen, estoy prácticamente convencido que antes de tener hijos harán un análisis genético, el análisis de sangre o como se llame dentro de 20 años o cuando sea, porque ya será rutina. A nosotros esto nos está llegando ahora y todo esto nos lo tienen que explicar, que es lo que yo hago, explicarlo y tal, pero luego será fácil, es muy sencillo. Me tengo que hacer el estudio porque voy a tener hijos. Eso es así, vamos, yo lo veo así.
¿Qué debe de cumplir el estudio? Tiene que incluir enfermedades hereditarias prevalentes y graves. Eso cumple el principio bioético de la beneficencia. La beneficencia es que lo que te voy a hacer te va a beneficiar. Eso es uno de los 4 principios de la bioética. Enfermedades crónicas, severas, progresivas, con afectación sensorial, motora o intelectual. De fenotipo claro, es decir, enfermedades claras. Si es una enfermedad que puede ser genética, esa no vamos a incluirla, vamos a incluir las claras. Variantes de significado biológico claro, esto es muy importante porque variantes es un sinónimo de la palabra antigua mutación, ya no está en desuso y utilizamos ahora el concepto de variante. La variante del genoma que sea clara, ¿por qué? Porque el genoma tiene muchísimas variantes que no sabemos lo que son. Son mutaciones, que decíamos, cambios en el genoma, pero que yo no sé lo que son. Yo no sé si es bueno, si es malo, si es neutro. Entonces, esas no deben de estar incluidas en el estudio, tienen que ser variantes claramente patogénicas. Y cuando hagamos publicidad, documentos de publicidad, de información, tenemos que saber qué trastorno se estudia, qué gen, qué variante, qué frecuencia hay en la población y cuál es el riesgo residual que os contaba antes. Tienen que ser variantes de distribución panétnica, universal. Os decía que cada etnia tiene sus propias mutaciones, pero es que ahora todos nos reproducimos con todos, ya no vale una etnia cerrada. Entonces, cuanto más amplio espectro tenga el panel, más potente será y menor el riesgo residual. Y deben incluir estándares de calidad, el control de calidad y la capacitación del estudio. No está indicado las enfermedades de expresividad variable, de penetrancia incompleta, fenotipos suaves. Esto cumple el principio bioético de la no maleficencia, es decir, lo que no te voy a hacer no te va a causar ningún daño. Simplemente no te lo hago porque es incertidumbre. Las enfermedades que no son graves o que tienen una expresividad variable no las voy a analizar, porque luego ¿qué haré? Si tengo un hijo con eso, si tengo un embarazo, aborto, no aborto, de algo que no sé lo que será. Enfermedades de aparición tardía tampoco está indicado porque tienen, como os decía al principio, un tratamiento especial. Tampoco las enfermedades dominantes, ni mitocondriales, ni de herencia no mendeliana, esto es un poco más complicado. Las poligénicas tampoco estarán incluidas, tampoco las variantes con enfermedades benignas. Nos preguntan mucho por el daltonismo, es que mi hijo es daltónico. ¿Le quiero hacer una selección genética? Pues no lo vamos a hacer, nosotros no lo vamos a hacer, porque el daltonismo no es una enfermedad grave, es una enfermedad que existe toda la vida, es una enfermedad benigna, no es incompatible con la vida, no tiene tratamiento. Entonces, como esas, hay un montón de enfermedades genéticas, pero muchísimas. Entonces, nosotros no estamos aquí para evitar eso, estamos aquí para evitar enfermedades graves, de lo que decíamos al principio. De predisposición, tampoco, y variantes con rasgos físicos no patológicos, es decir, una dismorfia no patológica, pues nosotros no lo vamos a evitar, pero es importante que sepamos que eso está cambiando. Ya hay empresas que están empezando, sobre todo en los Estados Unidos, a seleccionar embriones por rasgos físicos futuros, y eso ya existe. O sea, no es una cosa que va a venir, sino que ya te lo ofrecen hoy en día. Y tampoco variantes de significado incierto, que no sepamos su efecto. ¿A quién se lo ofrecemos? A parejas, sobre todo a las consanguíneas, pero a cualquier pareja que quiera saber si entre ellos comparten enfermedades genéticas, parejas que tengan que ir a donación de gametos, una mujer que necesita un donante de semen o un hombre que necesita un donante de ovocitos, una pareja. Y luego una cosa que nos sorprendió, que son las parejas solas. Son personas que no tienen las parejas solas, no, las personas solas, que no tienen una pareja reproductora todavía y simplemente quieren saber si son portadores de algo para el día de mañana decirle, mira, pues que yo llevo esto, ¿tú qué llevas? Entonces ya, pues seguir o no seguir, no sé. Entonces, ¿cómo se hace? Pues estudiamos a uno de los miembros de la pareja, luego al siguiente y luego hacemos un cruce de todos los datos genómicos mediante bioinformática, son softwares de análisis que analizan las 30.000, 40.000 mutaciones, las que sean, se cruzan todas. Si compartimos mutaciones, variantes en los mismos genes, estas parejas son de alto riesgo y entonces ya pasan a consejo genético. Si no comparten, solo les queda el riesgo genético residual, son parejas de bajo riesgo, se les explica lo que es el concepto de riesgo de bajo riesgo, de riesgo residual y ya está. El riesgo residual, como os digo, es el riesgo remanente en caso de resultados negativos. ¿Y a qué se debe? A mutaciones no cubiertas o a la falta de información, cosas que no están en el genoma todavía. Este sería el concepto, eso es más complejo de explicar. Esto es muy importante porque esto es lo que más hacemos. De hecho, nosotros este año tenemos ya alrededor de unas 3.000 muestras de este tipo, de
personas que han acudido a donación de gametos. Es decir, una pareja que necesita una donante, ¿cómo lo hacemos? Se estudian los bancos de donantes, todas las donantes del banco están estudiadas genéticamente y los datos están en un servidor controlado. Cuando aparece un varón, se cruzan todos los datos. Aquella donante que no comparte ninguna variante, esta es lo que llamamos la donante idónea, son donantes de bajo riesgo. Así es como funcionamos. Y luego, al revés, si es una mujer que necesita un donante de espermatozoides, se genotipan todos los donantes del banco y se elige aquel donante idóneo, que es el donante de bajo riesgo genético. ¿Vale? Para ir acabando, tenemos dos desafíos para el futuro. Uno es esto es muy importante, cómo clasificamos las mutaciones, las variantes, y luego es cómo planteamos el asesoramiento genético preconcepción. Ahí es a donde vamos ahora y lo que más dolores de cabeza nos está dando. La clasificación de las variantes. Hay un trabajo del año 2017, súper bonito este trabajo, en el que los autores ya empiezan diciendo que estamos en la infancia de la clasificación de las variantes. Tenemos una idea de la genética muy determinista. Me hago un estudio genético y me va a decir lo que tengo. Pues solo te lo va a decir una de cada 5 veces, porque las otras 4 opciones es que no sabemos lo que es. Entonces, las mutaciones se clasifican como patogénicas, las que sabemos seguro que te van a provocar una enfermedad a ti o a la descendencia. Las probablemente patogénicas son aquellas que por la naturaleza de la mutación, por el tipo de cambio en el genoma, puede que den alguna anomalía, pero no lo tenemos demostrado. No hay lo que se llaman estudios funcionales. Luego tenemos las variantes inciertas, que no tenemos ni idea lo que son. Tú vas a una posición del genoma y ves un cambio en el ADN y te quedas igual. ¿Y esto? Te vas a las bases de datos, te vas a la literatura, a la bibliografía, nadie ha dicho nada de eso. Son variantes de significado desconocido, que son muchísimas. Luego tenemos las probables benignas. Son mutaciones que aparentemente en el genoma son cambios pequeñitos y como nadie ha dicho nada, pues eso tiene que ser bueno. Eso es así de triste. Y luego tenemos las variantes benignas seguras, que son las que me he encontrado en el genoma, y cuando voy a las bases de datos, alguien, un autor, ha dicho, no, esto no os preocupéis, que somos todos portadores y no pasa nada. Son las variantes benignas. Entonces solo podemos dar el resultado cierto en las variantes patogénicas. Todo lo demás está por hacer. Por eso los autores hablan de que estamos en la infancia de la clasificación de las... Porque es que al genoma llegamos en el 2003, hace 4 días realmente. Este es un ejemplo real. Esta es una enfermedad, el déficit de acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena media. Es una enfermedad que está en la prueba del talón de muchos países, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en Portugal y en España, en algunas comunidades autónomas está. Y bueno, esto es una mutación que significa que en la posición 127, ahí hay un cambio de una guanina por una adenina. Es decir, en esa posición del genoma, esta persona tiene una mutación de una base, un nucleótido ha cambiado. Esta es una base de datos que nosotros manejamos, que se llama el ALAMUT, bueno, es una macro base de datos que incluye todas las bases de datos del mundo. Hay muchísimas, está Exoma, Exoma Sequencing, ClinVar, Human Mutation Data, todas juntas trabajan, todas coordinadas en una macro base de datos. Bueno, pues vamos ahí y efectivamente esta base de datos la detecta, esta también, esta también, esta también, y decimos, ostras, pues lo que hemos encontrado realmente tiene entidad, eso está descrito. Pero cuando vamos a la descripción, resulta que unos dicen que es benigna, otros que es incierta y otros dicen que es patogénica, la misma variante. Entonces, ¿qué hacemos con esta variante? Y esto nos pasa todos los días. Imagina que secuenciamos 300 genes y podemos llegar teóricamente a unas 50.000 mutaciones por análisis. No sabemos eso lo que es. Entonces decimos, no pasa nada. Eso es porque resulta, ya te ocurra, que el ADN cuando se convierte en ARN, que es lo que se llama la traducción de la transcripción, da lugar a unos splicings alternativos, a unos RNAs, una movida. Pues seguro que hay un RNA que no está. Bueno, pues te vas a los RNAs y está en todos. Y dices, ostras, pues esa explicación no va a ser. Entonces te vas a los submitters. ¿Qué son los submitters? Los submitters son personas como nosotros, como yo o mi equipo, que cuando encontramos una variante la publicamos. Decimos al mundo, oye, que yo me he encontrado esto, y lo pones en las bases de datos. Entonces te vas a los submitters y uno dice que es benigna, que es este Gendix, que es una empresa de diagnóstico muy potente,
Emory Genetics, que es un laboratorio americano que es la panacea, dice que es patogénica, y estos otros, que son las guidelines, las directrices del Colegio Americano, dicen que es de significado incierto. Con lo cual, no tenemos la respuesta. Y nos vamos así a casa, así, con ese mal cuerpo te vas porque no sabes qué decir, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a ese señor o esa señora que tiene enfermedad patogénica? No tienes evidencias. ¿Le vas a decir que no tiene nada? Tampoco tienes evidencias. Entonces, por eso el otro desafío es el asesoramiento genético. ¿Cómo asesoras a las parejas lo que nos encontramos? En España el asesoramiento genético está regulado por una ley, la ley 14/2007 de investigación biomédica, y otra cosa que la gente no sabemos si no lo leemos, es que en España es obligatorio hacer el asesoramiento genético. Es obligatorio por ley, no es recomendable. Antes y después de los cribados genéticos, incluso en ausencia de los mismos, será preciso garantizar al interesado un asesoramiento genético apropiado. Lo dice la ley de investigación biomédica del 2007. Es decir, no es que sea una recomendación, que también lo es, porque cuando te vas a las guías, el pretest y post-test counseling is recommended, está recomendado, pero es que en España en concreto es obligatorio. O sea, si tú vas a un hospital o un centro o una clínica privada donde vayas y te hacen un estudio genético sin asesoramiento genético, eso se puede pelear a nivel judicial. Entonces es importante que todos lo sepamos, que os tienen que explicar lo que os van a hacer. Por eso en los informes de genética hay una parte que debe poner interpretación clínica, interpretación biológica, y que el paciente sepa lo que le están haciendo, porque están trabajando con su genoma, que no es cualquier cosa. Entonces, hay un concepto bioético que es el concepto de la autonomía reproductiva, y es que yo tengo derecho a decidir sobre mi decisión, a la redundancia, reproductiva. ¿Cuál es mi plan? Yo tengo derecho a participar en ese plan. No es que yo vaya a la clínica y me diga al médico, pues te voy a hacer una in vitro. No, una in vitro sí a mí me parece bien y yo quiero saber hasta dónde puedo llegar. Entonces, el proyecto reproductivo en las parejas de alto riesgo, que son las peligrosas, son estos. Pueden hacer, cuando tú tienes una pareja que tienen los dos una mutación, comparten una mutación, pueden reproducirse de forma natural y asumir los riesgos. ¿No? Pues que sepáis que tenéis un riesgo, que eso lo hacemos en el consejo genético, calculamos los riesgos de el tanto por ciento de tener un hijo afecto. Sois libres de reproduciros de forma natural. Yo no soy nadie para deciros, es lo primero que aprendes en el asesoramiento genético. El asesoramiento genético no puede ser directo, tú no puedes dirigir a los pacientes. Tú les tienes que dar toda la información para que ellos luego, en autonomía, tomen sus decisiones. Tú no le puedes decir, pues te tienes que hacer una selección embrionaria. Y dice, ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que me tengo que hacer yo? Luego, otra opción es la reproducción natural combinada con el diagnóstico prenatal, es decir, vamos a analizar el feto, a ver cómo está, si estás embarazada, te embarazas por reproducción natural y una vez embarazada analizamos el feto. Ya dependerá de tu postura frente a la interrupción del embarazo o no, interrumpirás o no interrumpirás. Podemos hacer una reproducción asistida combinada con el diagnóstico genético de los embriones. Es decir, hoy en día podemos ir a los centros de fecundación in vitro, generar embriones en el laboratorio, biopsiarlos, analizarlos y seleccionar el embrión que no ha heredado la mutación. Eso lo estamos haciendo ya. La reproducción asistida con gametos donados, irte a un donante, y ya está, un donante que no tenga ninguna mutación, adoptar o no tener hijos. Hay parejas que cuando les explicas esto se cierran en banda, no quieren tener hijos. Bueno, pues me compro un perro o viajo o lo que sea, pero no voy a tener hijos. ¿De qué depende? De la gravedad del trastorno. Hay enfermedades muy graves que las parejas no se ven capaces de asumir eso. Es decir, yo no voy a arriesgarme a tener un hijo con esto. Depende de su postura frente a la interrupción del embarazo, porque hay parejas que pueden decir, bueno, es que me da igual abortar, si viene mal pues aborto. Pero hay parejas que no, que dicen, no, es que yo no voy a abortar de ninguna de las maneras, con lo cual no me voy a plantear esto. De sus creencias, también depende, del contexto cultural en el que se encuentren, esto es muy importante, de la accesibilidad a las técnicas diagnósticas, es decir, si en la seguridad social hay selección embrionaria o no la hay, porque si en la seguridad social hay selección embrionaria, pues tengo una salida y encima me la cubre la seguridad social, pero si no me tendré que ir a un centro privado y eso puede condicionar la decisión. En la seguridad social muchas veces hay listas de espera que van en contra del proyecto reproductivo, porque son parejas en las que la chica a lo mejor tiene 35 años y dicen, te tienes que esperar 3 años o 4 más.
no pueden esperar 3 años o 4 más, porque entonces la fertilidad cae y tienes más riesgos además. O la legislación específica en función del trastorno. Hay países que, dependiendo de la enfermedad, permiten o no permiten la selección embrionaria. Esto ya es más técnico, cómo se estudian las enfermedades. Bueno, las enfermedades se pueden estudiar de muchas maneras. Esto es un gen humano, esto es más que nada ya técnico. Esta es la estructura que tienen todos los genes humanos. Todos los genes son iguales, tienen unos elementos iniciales, unas zonas codificantes que se llaman exones y unas zonas estructurales que se llaman intrones. Hay una manera de estudiar que es estudiar solo los exones, aquí. Si estudiamos solo los exones, bueno, pues vemos que ahí hay una mutación, informamos. Eso es una manera de estudiarla, es lo que se llama el exoma, que está muy conocido ahora en estos paneles. Las ventajas es que podemos estudiar muchos genes, es muy automatizable, pero en este caso tiene muchos inconvenientes, porque te encuentras cosas que no sabes lo que son, hallazgos incidentales, es muy complicado. Hay otra manera, que es la que nosotros hacemos, que está más aceptada también, y es que tú puedes estudiar todo el gen, no solo los exones, sino también los intrones, elementos reguladores, tal, y vas directamente a mutaciones concretas, que ya sabes cuáles son, porque están en las bases de datos, con lo cual estos son estudios dirigidos, tienen muchísimas más ventajas, porque estudias todo el gen, no solo el exón, estudias muchísimas enfermedades, estudias solo las patogénicas, cumples con los criterios establecidos. Tiene inconvenientes sobre todo en cuanto al diseño, y es que es muy complicado. Diseñar estos paneles es muy difícil. Es muy difícil porque si tú secuencias los exones, incluso hay kits en el mercado, en las casas de química, que tú puedes comprar la química y secuencias el exón. Esto no, esto lo tienes que diseñar tú. Tienes que diseñar las ondas, tienes que secuenciarlo en tus laboratorios, es más complejo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia dónde vamos, que esto es lo último ya, lo que vamos es a, si tenemos un test de portadores que tiene muchos genes y se utiliza una técnica, que es esta técnica de secuenciación y tal, hay algunas enfermedades que no se pueden analizar por esas técnicas. Eso te obliga a tener un laboratorio con mucha tecnología. Secuenciación masiva, GAP-PCR, MLPA, son técnicas de diagnóstico genético. El futuro va hacia que cada vez haya menos técnicas alternativas, es decir, que todas estas técnicas se puedan hacer ya mediante técnicas de NGS, que son Next Generation Sequencing, que es la secuenciación masiva, que es lo que nos ha cambiado a nosotros toda la manera de ver el diagnóstico genético. Desde que está la NGS tenemos acceso a todo el genoma de una manera súper rápida. Entonces, nosotros ahora nos estamos esforzando en pasarlo todo a este saco, que todo sea por NGS, de manera que sea rápido, automático, más barato, más rápido de diagnosticar. Y eso es lo que hemos hecho. El último año hemos introducido enfermedades que eran muy complejas, como la fibrosis quística, la fatalasemia, la atrofia muscular espinal, la hiperplasia congénita, la distrofia muscular y el X frágil. El X frágil no, porque esta no hay manera, pero todas las demás las hemos introducido todavía dentro de las técnicas de NGS. Nuestros resultados en más de 3.000 estudios del año pasado, pues este es el ranking. Tenemos que hay 4 mutaciones y media por individuo, todos somos portadores, todos nuestros 3.000 pacientes, de unas 4,5 mutaciones. Eso hace que cerca de 3% de las parejas tienen riesgo real de tener un hijo o una hija enferma, y este es el ranking. La primera, la fibrosis quística, esa es súper común. La hiperplasia congénita, la sordera, las alfa y beta talasemias, la anemia falciforme, la atrofia muscular espinal, el déficit de la alfa-1 el X frágil, es un retraso mental, es el más común, el Duchenne, es una enfermedad neurológica degenerativa, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que conocemos como el fabismo, que es un déficit de una enzima que cuando comes habas te entra una anemia. La anemia, bueno, no sé si conocéis, es una cosa muy curiosa, pero es típica de la zona de Italia. De hecho, nosotros trabajamos con una red de laboratorios en Italia que el gobierno italiano ha obligado a introducir el fabismo. Nosotros, por ejemplo, en España no lo teníamos previsto, pero lo hemos tenido que meter porque allí es obligatorio, porque es endémica. Y las hemofilias. Este sería el ranking de las más frecuentes, y luego ya hasta 300, pues muchísimas enfermedades. La última imagen ya es cuáles son nuestros temas pendientes. Es decir, todo esto así explicado parece todo perfecto, todo bonito, pero tenemos muchas cosas por resolver. Lo primero es que no hay un consenso mundial de qué enfermedades tenemos que incluir. Cada uno hace sus diseños como puede y lo hace de la mejor manera posible, pensando en gravedad, en su país, en
en mi zona hay más enfermedades, pero si son italianos, si son de Oriente Medio, tal, pero no hay un consenso. No existe un consenso sobre cuántas enfermedades, es mejor estudiar más. O sea, incluso esto se podría preguntar así, rollo, ¿qué pensáis? ¿Que es mejor estudiar muchas enfermedades o pocas? Pues eso no es una solución sencilla. Nosotros ahora estamos en la postura de que es mejor estudiar menos, las más comunes, pero las pocas que estudiemos, muy bien analizadas. Porque ¿para qué quiero yo meter en el panel el déficit de no sé qué, que solo se da en dos familias en Afganistán? Pues es que eso a mí realmente no es mi objetivo es evitar la transmisión en la población. Entonces es mejor estudiar 50, 100 enfermedades, pero muy bien estudiadas. Pero por otro lado, la tecnología va hacia otro camino, que es en nada haremos el genoma de todos los individuos. Hay países donde en la prueba del talón ya te hacen el genoma entero. Entonces, ¿para qué vas a estudiar 70 enfermedades si puedes estudiarlas todas? Entonces, ahí es donde está el debate ahora científico. No existe un consenso sobre qué mutaciones, por lo que os decía de la clasificación de las mutaciones, de las variantes. No hay un adecuado conocimiento de la comunidad asistencial. Hablando mal, pues no estamos preparados todavía a nivel asistencial, los hospitales, los médicos, las enfermeras, los biólogos, todavía no tenemos esto por mano como para hacerlo fácil, de rutina. Pues vamos a hacer un genoma. Lo decimos y se habla mucho, pero ahora ponte a hacerlo. O sea, todavía falta mucha formación, sobre todo en los prescriptores, los médicos que tienen que prescribir este análisis. Hay una falta de tiempo en el manejo y el asesoramiento a las parejas. Cuando tú hablas con los ginecólogos y ellos te preguntan, oye, que me ha salido positivo una paciente para la fibrosis quística, ¿cómo se lo explico? Y tú le dices, bueno, pues tiene que ir a una consulta de asesoramiento genético, pero si yo estoy 10 minutos con la paciente, ¿cómo le voy a explicar todo eso? O sea, colisiona el concepto, cada vez estudiamos más cosas, pero cada vez le dedicamos menos tiempo a explicar los resultados, con lo cual eso, o sea, el trabajo está ahora mismo en la atención a los pacientes, en cómo explicamos una cosa tan complicada a personas de la calle que no tienen por qué tener esa formación. Y eso viendo pacientes cada vez más rápido. Ese es un poco el... Y además se tiende a un abaratamiento extremo. Tú ahora hablas con un paciente, con un médico y te dice, ya, pero ¿cómo vas a cobrar 300 euros? Y pues si me estás pidiendo más diagnóstico, más capacidad, pero más barato. O sea, también colisiona. No... Y de encima te estoy diciendo que es mejor hacer seguimiento, asesoramiento, pero a 50 euros. Entonces eso no puede ser. Ahí habrá que llegar a un acuerdo. O sea, no puede ser, la tecnología no puede ser gratis y no puede ser barata, porque lo que me estás pidiendo es muy sofisticado. Entonces, ahí también hay un enfrentamiento potente. No existe una regulación, eso es otra cosa importante, y es que cada país hace lo que quiere. No hay una regulación europea en cuanto a los estudios genómicos. El concepto de consentimiento informado directamente ha caducado. Esa idea de un papel donde yo firmo, me van a hacer eso, consiento, eso es una idea antigua, ya no sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo todos tus datos de tu genoma en la base de datos. Conforme aumente el conocimiento, yo tendré más datos, pero tu genoma no ha cambiado. Tendré más información sobre tu genoma, con lo cual tendré que revisitarte y explicarte, oye, lo que te dije hace 2 años que no lo tenías, pues es que sí que lo tienes, porque es que hace 2 años no lo sabíamos. Entonces, el consentimiento informado ahora es un documento dinámico, en el que tú consientes a que yo te revisite, a que te pueda revisitar tu secuencia, reinformarte de qué quieres ser informado y de qué no. O sea, el consentimiento con un papel fijo, un acto médico en el que yo firmo para toda la vida, eso ya no existe, eso no puede ser en genómica. Hay que inventar, de hecho hay cátedras ya de derecho genómico que están trabajando en esto, a ver cómo informamos a los pacientes de la diversidad de información que se va generando al minuto. Ya no vale decir, no lo tienes, o sea, como, no tienes fibrosis quística, bueno, no tengo fibrosis quística hoy, el 23 de mayo a la 1:30. A lo mejor mañana resulta que sí que tengo fibrosis quística, porque no lo sabía. No existe un consenso sobre la información del estatus genético de los donantes, esto es muy importante, porque tú eliges un donante que no tenga mutaciones que coincidan con las mías, pero se lo tengo que decir al donante. Le tengo que decir que he descubierto que tiene una mutación, porque ese señor o esa señora venía a donar óvulos, pero no venía a que le diagnosticáramos de nada. Entonces se lo tenemos que decir, porque esa persona el día de mañana tendrá sus propios hijos, y yo sé que tiene una mutación. Se lo tengo que decir. No ha venido aquí a eso.
habría que donar, pero a lo mejor eso lo tengo que decir. O sea, estamos entrando en un camino, no existe un consenso sobre la información del estatus genético a los hijos de los donantes. Porque yo puedo tener con mi pareja, necesito un donante de semen y tenemos un niño. A ese niño habrá que decirle que no es mío, que es de un donante de semen, y tendré que decirle que esa persona que no sabemos quién es le ha pasado unas mutaciones. ¿Eso se lo tengo que decir o no se lo tengo que decir? Porque cuando hicimos eso, a él no le preguntamos porque no existía. Entonces, ¿qué hacemos? La etnicidad, la tendencia a ofrecer estudios cada vez más de amplio espectro, eso parece que sí que hay un consenso, pero no hay nada escrito. Esa es una opinión, pensamos que es mejor, pero no hay nada escrito. Por último ya, agradecer a los equipos de la compañía, a la unidad de genética reproductiva, que es la mía, sobre todo a Merche Pardo, que es la persona que me ha ayudado a mí y que se encarga de toda la parte asistencial, junto con el resto, el equipo de bioinformática, sobre todo a Juan Carlos, a Guillermo y a Sergio, que son los tres que han diseñado toda la parte de la algoritmia, del diagnóstico genético, de la parte de cruzar los datos y toda la parte numérica de las matemáticas, al laboratorio de secuenciación masiva, sobre todo a Vicky, a Raquel y a Ángela, que son las que Vicky es la que diseña y ellas las que ponen las manos, las que procesan, y en la parte de informática médica a Esteban, que es el que nos ha diseñado todo lo que sería el portal para que el médico pueda solicitar los estudios online. Ya no hay papel, sino que ellos entran en una aplicación que la ha diseñado Esteban con el equipo y ya pues ellos directamente te piden la muestra ahí y ya te mandan el tubito de sangre y no hay papeles. Cuando te llega la sangre simplemente lo contrastas con lo que tienes en el monitor y ya sabes que esa sangre es de ese señor con un código de barra. Y luego pues ya está, la compañía, a todo el equipo de la unidad de genética reproductiva, que son las que trabajamos todo el día con todos estos estudios genéticos y a la corporación. Y nada más, ahí está todo lo que quería contaros. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias. Una presentación muy chula. Bueno, pues abrimos ahora una ronda de preguntas, curiosidades, alguna cosa que nos haya quedado clara. Hola, bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación, muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo lo que has planteado claramente es que, bueno, todo este campo y justamente el tema de la que tú has abordado de la preconcepción y todo este diagnóstico y el asesoramiento es algo que plantea una serie de desafíos impresionantes que está comenzando y que cada vez están haciendo cosas más interesantes. Y a mí me gustaría incidir en uno de los desafíos a los que os enfrentáis concretamente, que es a la clasificación de la importancia de las variaciones, porque nosotros desde nuestro centro de investigación estamos justamente metidos ahí de lleno en cómo se puede encontrar las variaciones o las variantes que son realmente importantes y ver el consenso que se ha llegado sobre su patogenicidad o no. Entonces, me gustaría saber cómo desde sistemas genómicos abordáis este análisis. Si es algo que hacéis de forma manual, viendo la cantidad de información que hay disponible, o tenéis algún tipo de automatización, y qué cosas echaríais en falta o qué tipo de tecnología echaríais en falta que existiese para favorecer un poco ese proceso de asesoramiento genético. Pues eso es muy complicado, es muy complicado. De hecho, yo creo que es el gran desafío, efectivamente. Lo que hacemos, trabajamos a dos niveles, el nivel observacional puro, que es me he encontrado esto y no sé lo que es. Entonces te vas a las bases de datos, es un trabajo de búsqueda de información que han publicado otros, eso te puede ayudar o no. Luego te vas a las guías, que es cómo se define una variante patogénica, pues cuando haya más de 3 entradas en ClinVar, con no sé cuántas publicaciones, y luego la tercera parte que son los estudios funcionales. Los estudios funcionales son realizar experimentos en animales de laboratorio o en tejido cultivado in vitro, provocar ratones knockout o el animal, el modelo que tú quieras, que ahora por ejemplo con CRISPR es muy fácil, y modificar la posición del genoma que tú has encontrado y ver si realmente eso está manipulando la proteína y puede tener un efecto biológico. Eso es como se hace. Lo que pasa es que en realidad eso habría que hacerlo para todo y nos encontramos centenares y centenares de variantes todos los días. Entonces, ¿qué haces lo que puedes? Simplemente te dedicas a comunicar. He encontrado esto, si puedes tener un proyecto en un caso concreto, por ejemplo en BRCA, pues que hay un proyecto en BRCA que puedes decir, vamos a hacer estudios funcionales o no, pero vas muy acotado, o sea, hacemos muy poquito para lo que hay que hacer. Eso se dedica más a la investigación básica,
Nosotros en la parte asistencial simplemente a lo que nos dedicamos ahora es a comunicarlo. Hay algún proyecto que puede estudiar estudio funcional de alguna variante, pero en realidad no es nuestro cometido directo. Nosotros estamos en la parte asistencial, que es interrogar, informar y hacer asesoramiento. A nivel funcional hacemos muy poquito, porque ya te digo, es un trabajo enorme y cuando hablas con los genetistas básicos, claro, te dicen, no, es que son 1000 controles, 10.000 controles. ¿Dónde sacamos 10.000 controles? 10.000 personas a las que tengas que hacer un estudio genético, identificar las variantes. Claro, yo creo que a lo mejor eso no nos toca a nosotros. Nosotros estamos en la parte asistencial, de atención al paciente, y los equipos básicos son los que tendrán que hacer ese trabajo. A lo mejor pues, equipos como el vuestro que puedan hacer estudios funcionales en proteína. De la información. Las pruebas in silico, por ejemplo, son muy útiles, son simuladores in silico que tú puedes manipular el dato de la posición del genoma y entonces hay como una reconstrucción de cómo sería la proteína si esa mutación está y esa proteína sería funcional si se hubiera truncado por culpa de la mutación. Entonces son aproximaciones. Los estudios in silico, eso sí que los hacemos de rutina todos los días. Sobre todo cuando te encuentras una variante que tienes que informar, el estudio in silico, además es sencillo porque hay muchísimas plataformas libres que puedes hacer estudios in silico, pero luego hay mucha contradicción. A lo mejor uno te dice que sí, el otro te dice que no. ¿Qué sería bonito para el futuro? Pues un sistema que integrara todo eso. Que diga lo que me dice Polifen, con lo que me dice no sé quién, con lo que me dice el otro, y sacar scores, sacar algoritmia que te permita anticiparte. Y decir, bueno, yo no he hecho el estudio funcional porque no es mi cometido y porque no puedo, pero mi estudio in silico es muy potente. Entonces a lo mejor ahí sí que hay un campo de trabajo a nivel numérico, matemático, que ahora mismo no está hecho, porque ahora los aparatos estos, las aplicaciones que te permiten hacer simulación son bastante rudimentarias, en realidad. Por ahí irá. Vale, yo hablo desde la perspectiva del paciente, de la persona que está comprometida con la gestión de la salud. El último marco de referencia publicado por el Ministerio de Sanidad, que salió en el BOE el 7 de mayo, habla de buscar como paradigma la salutogenia, sustituyendo a la tendencia que tenemos a la patogénesis, ¿no? ¿Hasta qué punto en este escenario, digamos, las oportunidades van a ser una alternativa a esa, digamos, prescripción en continuo de los riesgos? ¿Y en qué medida eso habrá que integrarlo en una política colectiva digamos, de la sanidad y que active lo que nosotros llamamos una carpeta de salud pues proactiva, etcétera, ¿no? Que dará seguramente lugar, y el otro día lo discutíamos con expertos de medio ambiente, a la necesidad de solicitar la creación de una agencia española de gestión y protección de datos en el ámbito de la salud. Queremos saber tu opinión. Yo creo que eso es urgente ya, es súper importante, porque de hecho esto lo que nos está permitiendo es redefinir el concepto de salud. Es decir, ¿es igual de sano una persona portadora de una mutación, aunque sea sintomático, que uno que no lo es? ¿Existen pseudoenfermos, protoenfermos, pseudosanos? Porque a lo mejor si yo soy portador de una mutación, aunque no la manifieste, pero la puedo transmitir, ¿soy igual de sano que mi hermano que no la tiene? Y los dos estamos asintomáticos. A lo mejor yo soy un pseudosano y él es más sano que yo. Entonces habrá que clasificar. La enfermedad la tenemos muy clara, enfermedades graves de aparición precoz, hay incluso códigos de la UNESCO que clasifican todas las enfermedades, ahí no hay dudas. Y ha sido muchísimos años de trabajo. Pero hay que clasificar la salud, hay que renombrarla. Y esto porque es lo que estamos hablando hoy, pero hay muchos aspectos en la medicina moderna que te orientan hacia ahí. Posiblemente tenemos que reinventar palabras o conceptos para explicar eso, porque la salud ya no es lo mismo que no tener una enfermedad. Ya no es eso solo. Si no tienes enfermedad estás sano, ya, es que a lo mejor la puedes tener de mayor, o a lo mejor la pueden tener tus hijos. Entonces, pues estoy menos sano, estoy un poquito enfermo solo, entonces habrá que redefinirlo. La invitación que hizo Oliver Sacks de construyamos la salud, claro,
desde la perspectiva del riesgo es más complicado, pero desde la perspectiva de la oportunidad sí que a las personas nos dan la opción de elegir y de promover y de prescribir y de estimular. Ahí hay un debate incluso filosófico, es decir, ahí hay que hablar sobre eso, sobre qué sociedad queremos, hasta dónde queremos saber, el límite del conocimiento, que por ejemplo cuando hablamos de los consentimientos dinámicos van por ahí. Posiblemente en el futuro haya que preguntarle a la gente hasta dónde quiere saber, hasta dónde quiere ser informado. No porque tú no sepas, sino porque tú la información la tienes, pero él quiere saberlo, a lo mejor no quiere saberlo. Entonces, eso que hasta ahora ha sido una medicina muy paternalista, yo soy el médico, tengo el dato y te lo digo incluso a veces de malas maneras o sin delicadeza, ahora eso ya empieza a no valer. A lo mejor te tengo que decir yo hasta dónde quiero saber. Yo no quiero que me digas esto, no quiero saber si voy a tener enfermedades tardías, o sí que quiero saberlo, porque me quiero anticipar, porque cada uno pensamos de una manera, no hay un pensamiento universal en relación con esto. Y eso cuando haces consejo genético lo ves todos los días. Hay parejas cuando tú hablas con ellos que te dicen, pasa nada, pues abortamos y andando, y mira chica, pues no pasa. Y hay que te dicen, no, yo no quiero someterme a esto. Entonces, el límite de no saber va a ser un derecho individual, y eso ahora mismo no es así. Entonces, posiblemente haya que redefinirlo todo con estos descubrimientos, estas cosas. Sí, incluso la nueva ley de protección de datos nos da derecho a que tú omitas esa información en mi carpeta de salud. ¿Y quién custodia esos datos? Esos datos ahora son archivos informáticos, que o te desgastas mucho en tener los servidores bien cerrados, como hacemos nosotros, que está todo bien protegido, o esto está en la nube, en el cloud. Entonces, no sé. Sí, sí, es un reto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es más desde el desconocimiento del tema, y es que me ha resultado curioso cuando has contado los tipos de enfermedades monogénicas, poligénicas. Me ha llamado la atención que las monogénicas, que solo cambia un gen, sean enfermedades más raras y menos comunes, y que las poligénicas, que cambian varios y se supone que la probabilidad de que te cambien varios es más baja, son más comunes. Sí, desde el desconocimiento no lo he entendido. Eso tiene sentido desde el punto de vista de la biología, es decir, ahora mismo hay una tendencia nueva, una nueva manera de ver las cosas, que es la biología de sistemas. La biología de sistemas es un nuevo concepto que empezó hace un par de años, 4 o 5 años, y entiende los procesos biológicos como un sistema de interacciones. Hasta ahora, cuando tú hacías un estudio genético, tú cogías una muestra, el hecho de coger la muestra y manipularla, ya estás cambiando el sistema, estás parándolo todo. Voy a parar para ver si hay algo. ¿Así es como funciona esa muestra en el organismo? No. En el organismo esa muestra está funcionando dentro de un sistema dinámico. Entonces tiene sentido que muchos sistemas estén interaccionando entre sí y una mutación aquí, otra allá y otra allá y otra acá provoque una diabetes. Eso tiene más sentido que no una única mutación en una coordenada del gen sea tan letal. Es decir, las enfermedades monogénicas realmente son raras porque es que en un solo cambio de un nucleótido puedes tener una enfermedad. Eso es muy salvaje, eso biológicamente es una animalada. O sea, es que eso es evolución. ¿Es más probable que te pase eso que te pase en 5 sitios distintos? Sí, es más probable que te pase en 5 sitios distintos, porque la biología es un sistema que está todo el rato pasando cosas, y que unas cosas dependen de las otras, estas hace que si mutas aquí, eso nos pasó haciendo biología de sistemas en enfermedades cardíacas, se descubrió una mutación que, o sea, eran todo personas infartadas. Entonces se buscaban los genes del infarto de miocardio y unos genes históricos que todavía están relacionados, y haciendo biología de sistemas ahí en la compañía detectaron una variante que está relacionada con un proceso inflamatorio, nada que ver con un infarto de miocardio. Bueno, pues cuando tú hacías una simulación y modificabas esa variante, se caía todo el sistema. O sea, lo que estaba provocando el infarto en esos pacientes no eran mutaciones en los genes del corazón, eran mutaciones de inflamación en otra ruta que no tiene nada que ver, en la ruta de la dilatación, que no tiene nada que ver con el corazón. ¿Eso qué significa? Que es todo un sistema, está todo interaccionado. Es más fácil que cambie algo en alguna parte del sistema y provoque una enfermedad, o que cambien varias cosas, que no que una única mutación
te mate. Que esas son las enfermedades monogénicas dominantes, eso es deriva genética, es decir, que tú tengas una mutación y que te mate porque tengas una enfermedad, te está seleccionando de la especie, te está saliendo, no triunfa, van a triunfar los que no tengan la mutación. Ese podría ser una explicación desde el punto de vista de la biología de sistemas, porque ahora lo que sí que está claro es que todo es un sistema. Ya no se puede, o sea, ya no podemos abordar un estudio nuevo sin tener en cuenta que todo está interaccionando, lo que llaman la perspectiva holística. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta, ¿no? Después de ver tu charla, que me ha encantado, me da un poco de vértigo. Es decir, me pone un poco de vértigo en el cuerpo en el rollo de... te das cuenta de que existe todavía muchísimo, muchísimo más que se desconoce de lo que conocemos. Y si yo estuviese en tu lugar, estaría un poco asustado en el sentido... Y por eso quiero preguntarle cuál es tu opinión, ¿no? Acojonado, sí. Desde el punto de vista de... Eso, que decir, puedes calcular, puedes hacer el genoma humano de cualquier individuo ya, ¿no? Pero podrías, y es, de hecho, hace un par de semanas tuvimos un seminario científico, una mesa redonda, sobre el tema de los test genéticos directos al consumidor, ¿no? Es decir, que puedes pedirlo por internet casi, ¿no? Es decir, el poder que tiene el usuario final es mucho, pero lo que recibe no tiene ni idea. Y incluso la gente profesional que se dedica a ello sabe que hay muchísimo que desconoce, ¿no? Pero tú puedes tener una cantidad brutal de datos y que además vas alimentando tu base de datos y que sabes que la semana que viene sabrás más de lo que sabes hoy, ¿no? Entonces, no sabes que realmente, yo no sé si estoy sano o no estoy sano. Y si me hago la prueba, no sé si me va a decir algo que a día de hoy no se sabe y simplemente dentro de un año, pues a lo mejor ya se sabe, ¿no? Con lo que estás al borde de un precipicio, que sabes que el precipicio se va moviendo, entonces es como que, bueno, y tú vas avanzando, tampoco sabes la velocidad a la que se mueve, y luego estás en un marco en el que tienes la visión personal de cada uno con su moral y sus creencias, pero luego está la sociedad en la que tú te mueves, luego hay unas guías profesionales, pero que dependen por países porque la legislación de cada país es distinta. Y entonces también dices, bueno, pero todos somos humanos, todos empezado diciendo, ¿no? Todos somos compatibles genéticamente, pero depende de dónde estés y bajo qué ley te ampares y bajo qué religión o qué creencia te hayan criado o hayas tal, tú vas a ver esto de una forma u otra. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿nos acercaremos algún día hacia un consenso como población, como especie humana, hacia un consenso frente a todo esto? ¿O cada uno es un sálvese quien pueda e irán saliendo empresas chinas o americanas que simplemente van un poco, bueno, buscando un poco, bueno, pues el hecho diferenciador en el mercado, ¿no? Que te dan aquel producto que a lo mejor tú en tu país legalmente no puedes disponer de él, y entonces, bueno, ven ahí el nicho y que vía internet, que hoy en día, que decir, estamos todos muy conectados muy fácilmente, la logística a nivel mundial es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu opinión en este mare magnum? ¿Algún día llegaremos a un consenso y podremos tener...? A ver, yo creo, o sea, mi vida es esa, o sea, yo me dedico a frenar, todo el día estoy frenando cosas, de gente que te propone no sé qué, de gente, o sea, yo de hecho soy el gruñón de allí, porque me dedico a pararlo. ¿Por qué? Porque yo solo me baso en las certezas, porque creo que es mi obligación, entonces yo no puedo aventurarme a cosas que no tengo evidencia. Entonces ahora la medicina basada en evidencias, que ha triunfado tanto en todos los aspectos, para mí eso es muy importante. Yo necesito acotar los límites de la acción, es decir, yo puedo hacer hasta aquí. Eso que me pides ya es exploratorio, yo eso no lo puedo hacer. Lo puedo hacer en el marco de un proyecto de investigación, tal, a buscar evidencias. Entonces, pasará eso, pasará que aparecerá una empresa y dirá, hay una empresa americana que se llama Prediction Genomics, que acaba de abrir hace un año, que se dedica a hacer estos estudios en embriones humanos, en el laboratorio de fecundación in vitro, y hace una predicción. No basada en evidencias, sino que diciendo, bueno, pues este embrión tiene más riesgo de ser fumador, de suicidio, de enfermedades neurológicas. Entonces, cada embrión te lo clasifica. Además, lo hacen como en el combustible de la gasolina del coche, que pone fuel y empty, ¿no? Pues este está más cerca del suicidio, este está más cerca del tabaquismo. Eso es todo cosmético, eso no hay ninguna evidencia. Pero si te lo venden y tú tienes 10 embriones, pues dame el que está más verde, el mejor, el que tenga todo ok. Entonces, hay gente que va a comprar ya eso.
¿Eso tiene sentido? Pues es lo que hablábamos antes. Habrá que acotarlo, pero a nivel filosófico, es decir, a nivel de la sociedad que queremos en el futuro. ¿Queremos sociedades banales que se basen en cosas que no son evidentes? Pues esa parte de la gente lo comprará. Yo ahora mismo me dedico a frenarlo todo. Cuando me preguntan, ¿hacemos esto? Digo, vamos a mirarlo. Claro, eso no está bien, eso no mola. Mola ser atrevido y tal, pero yo creo que mi papel no es ese, que sea otro atrevido. Yo no lo voy a ser. Entonces vamos a acotar las evidencias, porque es que son cosas muy importantes. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido y muchísimas gracias, Xavi, por la excelente charla que nos has dado. Muchas gracias. Buenos días.